Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me acompaña el abogado Myron Gallardo de Gallardo Law Firm y vamos a estar hablando esta tarde sobre la situación que hay en torno a los vuelos de deportación a Cuba. Finalmente, ayer les comentaba en el transcurso de la mañana, en cuanto me enteré de que esto estaba sucediendo, hice un live muy corto explicándoles, ¿no? lo que estaba aconteciendo, pero no había confirmación. Bueno, ya todo esto ha sido confirmado. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho de que efectivamente envió su primer vuelo de deportación desde el año 2020 a Cuba. Y vamos a hablar de qué significa esto, quién está en peligro de ser deportado, pero además de eso, qué remedios hay y qué pasa con estos muchachos que han sido deportados. De todo eso vamos a estar hablando en esta tarde, así que acompáñenos en este live. Bienvenido, abogado Myron Gallardo, ¿cómo está usted? Todo bien, Mario, muchas gracias por la invitación. Es un placer inmenso pues, poder contar con usted. Vamos a poner un poco en contexto lo que sucedió. El gobierno de los Estados Unidos envió a Cuba a un grupo de muchachos, la mayoría de ellos no había pasado el miedo creíble estaban detenidos en Crom, en el centro de inmigración ahí en Crom. De hecho, en el centro de detención de Crom. Las familias habían estado todo el tiempo pues pidiendo para que no los deportaran. Bueno, finalmente 123, los 90 que estaban en Chrome, otro grupo también, según ha trascendido, 40 fueron balseros, 83 que habían cruzado en la frontera sur. ¿Y qué dice el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, dice que han iniciado estos vuelos de deportación y que estos vuelos van a continuar. Es lo que ha dicho. Yo me estuve comunicando inmediatamente con el gobierno. Lo que nos dijeron fue eso. Este es el primero, pero esto va a seguir. Es un proceso que está bajo el título 8 y que, según dice el gobierno de los Estados Unidos, el título 8 también integra salvaguardas para evitar la devolución de personas que puedan enfrentar persecución en sus países de origen. Y bueno, invitan a los cubanos a utilizar el programa de reunificación familiar, el programa Parol y cualquier tipo de vía legal para emigrar y no vías ilegales. Ahora, tengo testimonios de cubanos que llegando allí, de este vuelo de deportación 3 específicamente, les pusieron las esposas y fueron detenidos. Esto es algo impresionante. Abogado, ¿qué pasa con estos cubanos, por ejemplo, con estos que fueron detenidos y quién debe temer una devolución a Cuba en este instante? Bueno, en el caso de estos cubanos que fueron detenidos en Cuba, automáticamente nada más llegar, desgraciadamente están a la merced del régimen cubano que va a decidir y hacer con ellos lo que ellos consideren. En estos momentos las personas que deben temer una deportación son las personas que se encuentran en este preciso momento bajo la custodia de ICE. Hay muchas personas que entraron en la frontera, fueron puestos en expedited removal, deportación inmediata se llama. Esas personas prácticamente perdieron su... Bueno, el expedited removal primero no te da derecho a prácticamente nada, simplemente hacer un miedo creíble y si lo pierdes ya terminaste. Lo puedes apelar, pierdes la apelación, el juez afirma, entonces ya terminaste, no tienes derecho a asilo político, no tienes derecho a nada y simplemente te ponen una orden final de deportación y se quedan bajo la custodia de ICE. Primeramente, este grupo de personas que se encuentra en este momento con una orden final de deportación bajo la custodia de ICE en los centros de detención son los primeros que van a ser deportados hacia Cuba. Tenemos otro grupo de personas, son las personas que llevan años en los Estados Unidos. En este segundo grupo lo podemos dividir en dos grupos. Hay personas que entraron a los Estados Unidos, nunca pudieron ajustar, perdieron su asilo político, perdieron su miedo creíble, pero fueron liberados con una I-220B, que es una orden de supervisión, debido a que usted tiene una orden final de deportación. Y el otro grupo dentro de este grupo sería las personas que sí fueron residentes de los Estados Unidos, cometieron crímenes como felonías agravadas, crímenes relacionados con drogas, y en un momento salieron de Estados Unidos, cuando entraron en el aeropuerto, le quitaron su residencia, los pusieron en un proceso de deportación y el juez determinó que la persona no tenía ningún relief disponible para poder ajustar a los Estados Unidos. Por supuesto, el juez ordenó deportación. Estas personas también corren el riesgo de ser deportados en el momento que ICE los cite, o ICE incluso puede ir a hacer las llamadas redadas que ellos hacían anteriormente, porque todavía las siguen haciendo en algunos estados, y capturar a estas personas.
También tienen que estar alerta todas las personas que son residentes en este momento, personas que cometan un crimen y vayan a la corte criminal, entren a un procedimiento en una cárcel criminal, pero inmigración le ponga se llama un immigration hold. Es como que inmigración le pide al gobierno de la Florida que nada más que esa persona vaya a salir de ahí, tienen que entregárselo a ellos, porque esa persona está violando las leyes de inmigración y por supuesto no es inadmisible en los Estados Unidos. Esas personas también pueden correr riesgo de deportación. Si le estamos hablando de un gran número de personas, porque hay más de 40.000 cubanos que tienen órdenes de deportación, o algunos por cometer crímenes, como usted decía, sí, delitos, y otros por ejemplo, haber llegado por mar, que te dan una orden de deportación, haber cruzado la frontera. ¿Qué pasa con estos cubanos que tienen I-220B? ¿Qué significa esa I-220B y qué remedios hay para tratar de evitar de que no los deporten a Cuba? Ok, la I-220B es una orden de supervisión que se le da a las personas que tienen una orden de deportación final. Estas personas las estaban liberando, le dan la I-220B, la orden de supervisión, que les permite trabajar mientras ellos estén en los Estados Unidos hasta que ellos puedan ser deportados. Las deportaciones habían parado en el 2020 y están reanudando 3 años después. Ellos no iban a tener a todas estas personas en centros de detención porque le es muy costoso al gobierno. El gobierno tiene que pagar a estos centros privados o los centros que son de ellos. ¿Qué pasa? Estas personas puede que tengan un chance para evitar la deportación. Lo que se puede hacer es un stay or removal, es lo que se llama. Es un documento que se llena, se prepara y se presenta en el momento que usted va a la entrevista con ICE y el oficial le dice que usted va a ser detenido para ser deportado. No solo es llenar este documento se llena con una cierta información, pero este documento, como todo en este país, tiene que ir con evidencia de por qué usted le está pidiendo a ICE que pare su deportación. Este documento, si llega a ser aprobado por ICE, puede evitar la deportación por 3, 6 meses y hasta el máximo de 1 año, y todos los años debe renovarlo. Las personas que pueden hacerlo son personas que tienen a su esposa o su esposo en los Estados Unidos o tienen a sus padres en los Estados Unidos, son los familiares inmediatos que califican para respaldar este removal. Ahí se prepara un memorándum completamente explicando las razones que si esta persona es deportada, sus padres o su esposa, su esposo van a sufrir daños en los Estados Unidos ya que ellos dependen de ellos. Entonces ICE va a tomar todo esto en consideración y aprueba o deniega el stay removal. Si es aprobado, como le dije, puede ser por 3 meses, 6 meses, hasta el máximo de 1 año, y usted tiene el derecho cada vez que se vaya a acabar ese tiempo que le dieron extra, volverlo a renovar bajo el mismo argumento y agregar argumentos más que vayan apareciendo durante el transcurso del tiempo. Abogado, muchas de las familias de estos ciento y tantos cubanos que fueron deportados a la isla me preguntan si esos deportados pueden aplicar al programa Parol, si se les puede aplicar para el programa Parol del presidente Biden. Bueno, lo que pasa con esos deportados, Mario, ellos tienen un documento donde dice que ellos están penalizados de entrar a Estados Unidos por 5 años, mayormente. No hay manera de que puedan entrar a Estados Unidos. Tienen que esperar que pasen esos 5 años. Si aplican a cualquier tipo de programa, e incluso déjame decirte, si por ejemplo alguien aplica Parol y sabe que el gobierno a veces se le pasa las cosas y te deja entrar, te van a penalizar después por 10 años y te van a deportar porque tú sabías que no podías entrar y lo violaste, aunque el gobierno te dejó entrar. Tienen que esperar que esos 5 años pasen. Después de esos 5 años, ellos pueden aplicar a sus visas, pueden aplicar a cualquier tipo de manera para emigrar a los Estados Unidos. Y esto es para todos los deportados, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, no, a lo mejor a estos les quitaron esa penalidad. Todo el mundo, lo ponen automático. Prácticamente, incluso hay personas que no tienen el papel y después nosotros hemos pedido un FOIA y en el FOIA viene el documento donde dice que usted está penalizado por 5 años sin entrar a los Estados Unidos. Hay personas que incluso están penalizados por 10 años, no por 5. ¿Podemos saber por qué es esa diferencia o es a discreción de las autoridades? Mayormente siempre lo ponen por 5, pero es a veces como a discreción de las autoridades. Normalmente ellos ponen una persona penalizada por 10 años cuando la persona entró y violó esos 5 años. Entonces ahí le aumentan a 10 años y lo deportan otra vez. Solo tienes que esperar 10 años más. Pero normalmente siempre 5. Pero sí he visto casos de personas
que han entrado y tienen marcado la casilla que están penalizados por 10 años y es la primera vez que entran. Pero no es lo común que se ve en las formas de ellos. Otra pregunta, abogados. Están muy pronto a terminar el título 42 en la frontera. Eh, Se cree que mucha gente va a llegar a pedir asilo. Con esto va a venir una avalancha también de deportaciones. Estas deportaciones suponemos que van a ser a Cuba, en el caso de los cubanos específicamente. No, creo que hasta ahora todavía no están deportando a Venezuela, pero al menos a Cuba ya ven que sí, y acaba de comenzar. Eh, ¿Cómo va a ser ese proceso en la frontera una vez que termine el título 42 y empieza el título 8? Bueno, cuando empiece el título 8 termina el título 42. Prácticamente para muchas personas va a ser imposible entrar. Va a ser imposible entrar, ¿por qué? Porque va a continuar lo que es el expedited removal. Es algo que ellos probaron y le quitaron a las personas el derecho de pedir un asilo. Yo te voy a hacer un miedo creíble, si tú me lo demuestras, entras. Si no, no entras. Te voy a deportar. Es decir, que esto lo que va a hacer es incrementarse y van a haber más vuelos de deportación a Cuba. Va a ser bien difícil entrar. Ellos quieren mantener la frontera controlada como la tienen ahora mismo, con el mínimo de entradas, y lo están haciendo así. Ok, tú vas a entrar, pero yo te voy a poner en expedited removal. Tú Ya. no vas a tener derecho de pedirme un asilo político aquí. Tú tienes que pasar un miedo creíble y si lo pasas, entonces usted va a pedir asilo político. Bueno, para lo que sepan las personas, estos cubanos que fueron regresados a la isla, hubo 3 que los arrestaron en el mismo aeropuerto, el resto los soltaron. Algunos son de Oriente, esos muchachos todavía, a esta altura hay gente que no ha llegado a su casa. Entonces, porque ni siquiera el gobierno dispuso del transporte para que pudieran irse a sus provincias, los soltaron allí, los dejaron en el aeropuerto y cada cual que resolviera como pudiera. Algunos no tenían ni siquiera dinero. Una situación terrible es la que se está viviendo. Muchas gracias, abogados, y por supuesto, pues, nos mantendremos al tanto. Los invito a todos a que se suscriban al canal de YouTube, Mario J. Pentón, y por supuesto, allí con los abogados de Gallardo Law Firm, cada tarde vamos a estar hablando de temas migratorios, temas que importan a nuestra comunidad. Gracias, abogado. Gracias, Mario.